Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Buenos días, queridos radioescuchas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo les ha ido con esta serie de los pecados capitales. Ya saben que estamos otra vez aquí transmitiendo desde Radio San Juan Diego. Hoy vamos a ver otro de los pecados capitales, la pereza. Como bien nos lo dice nuestro tema, la madre de todos los vicios, la pereza. Pues espero que a través de los comentarios de Facebook nos vayas diciendo, primero que nada, ¿cómo te ha ido? Si hemos logrado cambiar algunas cosas, si hemos logrado esa conversión y si hemos reflexionado de cómo realmente nosotros también hemos caído en estos pecados o vicios capitales que nos habla Santo Tomás en la Suma Teológica y cómo hemos avanzado, si lo hemos logrado, si ahí vamos. Eso es algo muy importante, que primero que nada reconozcamos que nosotros existen, ¿verdad? Y una vez reconocido, entonces vamos en ese camino de conversión. En lo personal, sí me ha pegado algunos de ellos. Me he dado cuenta que en mí también hay algunos pecados capitales que tengo que ir modificando. Ese es mi testimonio. Fíjate que el Señor a través de estos temas también a nosotros nos va transformando. Entonces, ¿qué te parece que tú me vayas contando también tu experiencia? Pues entonces, ¿qué les parece? Vamos a dar inicio con ¿qué es la pereza? No sin antes saludar a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla y a los de la diócesis de Cuautitlán, así como todos aquellos hermanos que también ya se conectan desde Xochitepec, Morelos. Allá también ya nos escuchan y les gusta también el programa, lo comparten, les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Y bueno, recuerda también, estamos en el 5570-07-2489. Entonces, bueno, ¿qué es la pereza? La pereza se nos hace así como que todos la pasamos, todos la padecemos, pero se nos hace a veces algo inofensivo, realmente algo inofensivo. La pereza es la tendencia al ocio, a la flojera, al desgano, al descuido de los propios deberes. Es el debilitamiento de nuestra voluntad, donde se tiende a rechazar cualquier esfuerzo para cumplir sus obligaciones en el trabajo o en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Fíjate entonces, es esa tendencia que nosotros podemos tener a esa flojera. Entonces, puede ser que de repente amanezcamos con un poquito de flojera, ciertamente, porque a lo mejor nuestro estado de salud no está en las mejores o en las óptimas condiciones, pero cuando ya es una tendencia repetitiva a estar en ese ocio, en esa flojera, entonces ya estamos cayendo en ese pecado capital del que nos habla Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Entonces, primero que nada tenemos que ver si soy una persona que siempre está buscando ese desgano, ese ocio, el no hacer nada, el no esforzarme, bueno, quiere decir que entonces ya estoy cayendo en ese vicio capital. Mira, hay un versículo que a mí en lo personal me impactó mucho. De hecho, te comento que yo no lo había visto hasta que preparé este tema y realmente me impactó. Te lo quiero compartir, espero que a ti también te impacte y espero que también ese versículo te haga modificar algunas cosas en la vida. Nos dice Eclesiástico, capítulo 22, versículo 1 y 2. El perezoso es como una piedra sucia, a todos disgusta su indignidad. El perezoso es como un montón de estiércol que si uno lo toca, sacude la mano. Es fuerte lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Nos dice que el perezoso es un montón de estiércol. ¿Cómo es el estiércol? Es desagradable, es algo que a nadie le agrada, a todos nos disgusta, de hecho, es algo que no podemos incluso convivir con el estiércol, ¿verdad? Un ser humano no puede convivir con el estiércol. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en perezosos, realmente
realmente lo que estamos viendo es ese montón de estiércol. Y es más, entonces quiere decir que si nos tocan, los demás sacuden la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la pereza puede ser contagiosa. Y ese contagio nosotros, cuando tratamos de salir adelante, cuando tratamos de que nuestra vida tenga un porqué, una ilusión, pues no queremos contagiarnos, ¿verdad? De ese estiércol que contiene el perezoso. Entonces, fíjate las palabras fuertes que nos habla nuestro Señor, cómo nos reprende y nos dice que tengamos mucho cuidado de ser perezosos. A mí, te digo, en lo personal me impactó mucho este versículo, no lo había visto hasta hoy y realmente es muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, la pereza entonces es una plaga en la sociedad actual. Si nos damos cuenta, hay mucha gente perezosa en los trabajos y más ahora con la pandemia. No sé si te diste cuenta que esto se desbordó, la pereza incluso se desbordó. Te comento que dentro de mi profesión he visto mucha gente que me está pidiendo hacer incluso amparos con tal de no ir a trabajar. Fíjate, eso es bien triste porque ya la economía se reactivó, ya las empresas están trabajando, el sector público también ya está trabajando y han llegado a pedirme que promueva yo algún amparo para que estas personas puedan seguir resguardadas y no vayan a trabajar. Al final les siguen pagando. Entonces se ha desbordado esto. Han llegado incluso a las oficinas de gobierno muchos amparos sobre esa situación de que no quieren ir a trabajar. La pereza se ha hecho una plaga en nuestra sociedad actual. Ya no queremos regresar al trabajo, ya no queremos regresar a las escuelas, ya no queremos regresar a nuestras actividades. Bueno, ya no queremos regresar a la iglesia. Los sacerdotes están empeñados en atraernos otra vez hacia nuestros cursos religiosos, hacia los cursos bíblicos, hacia toda esa actividad dentro de la iglesia. ¿Y qué crees? La sociedad ha caído. Los laicos hemos caído en una pereza también espiritual. Yo quisiera que reflexionáramos esta mañana de, ¿realmente yo me encuentro ahí? ¿Yo estoy también ahí? ¿Yo he participado o yo no quiero regresar a esas actividades? Entonces, puedo ser un montón de estiércol, ¿verdad? Que el Señor no quiere que seamos así y tengamos cuidado porque los que a lo mejor queremos que esto ya avance y que esto siga adelante, pues si vemos un perezoso no nos toca más que sacudirnos, ¿verdad? De ese estiércol para que no seamos contaminados. Entonces, debido a todas estas apetencias del ocio, de la flojera, las cosas queremos que al perezoso ya se le den hechas, ya estén realizadas, ya no quiere ningún esfuerzo. Entonces, tengamos mucho cuidado. A veces pensamos que yo no puedo hacer ningún daño si solamente yo soy perezoso o perezosa. Yo puedo pensar, no, yo no hago ningún daño con esa situación. Eso creemos, que no hacemos ningún daño, ¿verdad? Pero esto parece insignificante cuando no lo vemos en un trasfondo realmente como es. Y te confieso que también a mí me ha dejado impactada este pecado capital porque no le hemos dado la profundidad que tiene. Pero vamos a suponer, te voy a explicar cómo sí trasciende y cuánto daño hago a los demás cuando yo caigo en el pecado capital de la flojera. Vamos a pensar que yo soy el ama de casa, yo estoy al cuidado de una familia. ¿Qué pasaría si yo no les hago de comer a tiempo a la familia? Empiezo a crearles malos hábitos. Y ya vimos también el de la gula, ¿verdad? Posiblemente nuestros hijos, fíjate cómo se van desprendiendo de la pereza algunos otros. Si yo no lo hago a tiempo, ¿puedo caer yo en gula? ¿Por qué? Pues porque ya tengo hambre y necesita mi cuerpo alimentarse y puedo tomar una galletita, puedo tomar unas papitas, puedo tomar alguna cosa que me va a hacer caer en gula. Lo mismo pasaría con mi familia. Yo empiezo a fomentarles ese pecado de la gula. Puede ser que de ahí haya también una fractura en la familia porque el esposo se da cuenta que llega a comer o no sé, tiene una hora específica para comer y le da tiempo de ir con la familia a comer y resulta que la comida no está
él no comió, él está trabajando, empiezan los problemas en una familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pongo el despertador a las 6 de la mañana porque tengo que levantarme para llevar a nuestros hijos a la escuela? Pero resulta que me quedo 5 minutitos y bueno, otros 5 después de esos 5, ¿verdad? Y otros 5 y otros 5 y resulta que ya no me paré a las 6 de la mañana, sino a las 6:30. Y en ese momento empiezo a gritarle al hijo, ¡órale, párate rápido! Tú te llevaste media hora todavía en levantarte, pero el hijo quiere que se levante rápido, ¿no? Que ya esté listo. Y apúrate y córrele y el lunch y mira esos cabellos que no te hace peinado. Y empezamos a gritar a nuestros hijos. Empezamos a manejar, si es que tenemos que trasladarnos en coche, de una manera ya muy, muy grotesca, muy fea. A veces ya hay agresividad en los conductores. Puede ser que choque, puede ser que a alguien no le guste que yo vaya insultándolo y entonces se pare y me quiera agredir y lleguemos a las lesiones. Y parece inofensivo los 5 minutitos que yo me tomé. Sin embargo, no es así. Si nos damos cuenta, la pereza trae serias consecuencias. Entonces, yo sí conozco a una persona que justamente por pereza ha dejado de llevar a sus hijos a la escuela. Sus pequeños ahora, el más grande puede tener alrededor de 18 años y son varios hijos. ¿Y qué crees? Todos son analfabetas. No tienen esa instrucción ni siquiera básica, que es el kinder y la primaria y la secundaria. Y todo por pereza, porque le da flojera levantarse, es muy temprano para llevarlos. A veces sí es cierto, no les preparan la comida y al ver esto a veces los vecinos son los que les preparan los alimentos para esos niños, para que no estén en esas condiciones. Si tú le hablas de apóyame, vamos a trabajar como esposa porque no alcanzan los gastos, empiezan los conflictos. No, yo no me casé para trabajar, yo me casé para que me mantengan, ese es su pensamiento. Y si tuvieras esa familia, ¿en qué condiciones vive? Y todo es a causa de la pereza. Ese es un testimonio verídico que yo lo he visto, he participado en apoyar a veces a esa familia por ver cómo están en esas condiciones los hijos, la familia en general, ¿verdad? Por más que se desgasta el padre de familia, pues a veces uno solo no puede, ¿verdad? Entonces es una ayuda mutua que tenemos que tener. Entonces, sí hago mucho mal cuando no hago las cosas, cuando caigo en pereza y ocasiono daños a otras personas, ocasiono daños a una sociedad, porque esos jovencitos no van a tener la posibilidad de encontrar, dada su condición o instrucción que no tienen más bien, no van a poder encontrar también un trabajo que les permita tener lo necesario para comer, para alimentarse, porque nos exige cada vez la sociedad que estemos mejor preparados. Entonces, te das cuenta cuánto daño le podemos hacer a la sociedad, a los que nos rodean. Entonces, no lo veamos como algo inofensivo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a una persona perezosa? Pues hay inconstancia en sus actividades. El perezoso pierde mucho el tiempo sin hacer nada. El celular, por ejemplo, es un mecanismo que nos hace caer en esa pereza, en ese pecado capital. De repente yo digo, solo voy a revisar el WhatsApp. Y empiezo a revisar el WhatsApp y de ahí me voy al Face y de ahí me voy al Instagram y de ahí me voy a todas las redes sociales que tú quieras. Y cuando te das cuenta ya perdiste 3 o 4 horas. En llamadas telefónicas tal vez innecesarias, ¿verdad? Nos la pasamos hablando con las personas mucho, mucho tiempo. Y a veces estás hablando por teléfono y estás sentado. Yo lo que hago y lo que te recomiendo es, a veces las llamadas son necesarias. Yo utilizo los audífonos y sigues haciendo tus actividades. No caigas en la pereza de sentarte definitivamente a atender esa llamada y olvidarte de todo lo demás que tienes que hacer. A veces viendo las telenovelas, la televisión, las series, ¿verdad? Empiezo con una serie y hasta que se termina la serie de 100 capítulos. Y además también las pláticas con las amigas a veces se hacen demasiado largas y eso hace que caigamos en esa pereza. Entonces, es necesario, yo no digo que no, pero que sea con medida, con un punto medio para que no estemos cayendo constantemente
en este apetito de la pereza, ¿verdad? Un perezoso también aparenta hacer muchas cosas, pero no lleva a cabo sus responsabilidades. Yo me lleno de actividades y hago muchas, sí, tú puedes ver a una persona muy activa y decir, esta persona tiene muchas cosas que hacer, pero lo que realmente es su responsabilidad, lo evade. Por ponerte un ejemplo, yo tengo que hacer la comida para la familia, ¿verdad? Esa es una responsabilidad de la que hablamos hace un momento. Pero decido ponerme a, no sé, me lleno de actividades que me encargaron en la parroquia, si tú quieres. Me encargaron unas manualidades, me encargaron un tema, me encargaron, no sé, alguna situación de una plática, y empiezo a hacer todo eso y me lleno de actividades. Aparentemente estoy activa, yo no estoy perezosa, ¿verdad? Pero estoy evadiendo la responsabilidad que tengo, que es el hacer los alimentos para mi familia. Entonces, aparentemente tengo muchas cosas que hacer y estoy activa, pero estoy olvidando mis responsabilidades. Eso también es parte de la pereza, que yo también, te confieso, no lo sabía. Entonces, no hay que llenarnos de actividades, porque eso es, en el fondo, algo que estamos queriendo tapar para evadir las responsabilidades que tengo. O sea, las estoy dejando a un ladito, a un ladito, a un ladito, a un ladito. Mira, tengo muchísimo trabajo, tengo mucho que hacer, pero realmente no es lo que a ti se te ha encomendado y de lo cual tú eres responsable. Bueno, también el perezoso elige sus obligaciones según el capricho del momento. Bueno, puede ser, como te decía, estar haciendo muchas cosas, tiene demasiadas actividades, aparenta que hace mucho, pero en realidad está evadiendo lo que a él sí le toca hacer. Entonces, en este momento, por eso dice que elige sus obligaciones según el capricho. Híjole, en este momento vamos a pensar que yo tengo que, si fuera mecánico, tengo que arreglar un coche que van a venir a recoger a las 6 de la tarde. Pero me da flojera hacerlo. Ya sé. Y elijo hacer otra actividad, buscar alguna otra actividad para evadir la que realmente tengo. Y eso, aparentemente estoy haciendo algo, pero estoy cayendo en la pereza. El perezoso todo lo hace sin ánimo y las dificultades cambian de actividad y en las dificultades cambia de actividad o trabajo. Cuando ya el trabajo que yo tengo, que he conseguido, es demasiado pesado, exige mucho tiempo, exige horarios muy pesados o que me levante más temprano, ese ya no es para mí. Ese tengo que cambiarlo, ¿verdad? Me están explotando demasiado. Eso hace el perezoso, fíjate nada más. No se mantiene entonces constante en un trabajo, por eso no hace una antigüedad, por eso no logra las prestaciones como la ley lo exige, porque no puede estar en un trabajo estable. No ayuda en el caso de los grupos parroquiales, no ayudamos en los grupos parroquiales, estamos esperando que lo haga el otro, el que siempre lo hace, ese que lo hace, siempre ese. Yo ya no lo hago. ¿Por qué? Pues porque soy perezoso y perezoso espiritual. Intenta hacer demasiadas cosas, pero nada concluye. A mí me ha tocado ver personas que tejen, y tejen una y bordan otra y le arreglaron acá el mantelito y tienen 10 trabajos, pero 10 trabajos inconclusos. Eso también es pereza. Hoy podemos empezar a ver todo eso y empezar a sacar lo que tenemos inconcluso y darle el fin a ese trabajo. Ese sería como que una buena actitud que yo pudiera tomar para quitarme o empezar a erradicar la pereza. El perezoso nunca concreta sus planes en consecuencia, ¿verdad? No acaba lo que comienza. Inventa excusas con tal de no cumplir con sus obligaciones. Oye, ¿cómo ves si me ayudas, vamos a preparar un retiro si hablamos de una forma espiritual? Ahorita no puedo, tengo mucho trabajo, tengo que asistir a una junta, tengo a mis hijos, tengo tareas con ellos, y empieza a inventar excusas con tal de no hacer. Y tú lo escuchas y dices, no, esta persona tiene muchas ocupaciones, realmente tiene mucho que hacer. Y no es eso. Lo que pasa es que son excusas que el perezoso va a inventar para que finalmente no lo haga. Dice no tener tiempo.
lo hace para seguir en la pereza. Ese tiempo que le están pidiendo en el que apoye, prefiere estar durmiendo, prefiere estar acostado, prefiere estar sentadito ahí en el celular y no esforzarse en nada. Él prefiere dormir y no hacer nada. Siempre está ocupado, según él. No, es que tengo muchas ocupaciones, no, es que yo no puedo. Y siempre está ocupado. Nunca se fatiga. Por eso no hace ejercicio. ¿Seremos algunos de nosotros? No hacemos ejercicio, no me da tiempo. El tiempo no existe, el tiempo lo creamos nosotros. Si yo busco tener tiempo para algo, nunca lo voy a tener. Necesito crear el tiempo para poder hacer ejercicio. No asiste a aprender nada que pueda ayudarle. No busca trabajos pesados y no cumple con sus obligaciones en la familia. Mira qué trascendental es la pereza, ¿verdad? Y total, pues vive en una depresión constante. ¿Y por qué crees que es esa depresión? Pues porque no logra nada, porque no hay ilusiones en su vida, porque solo voltea a ver a los otros que sí están logrando cosas y le da envidia y él no lo puede lograr, y porque nada más está observando a los exitosos, está observando que el otro ya tiene a lo mejor un cochecito a base de esfuerzo, ya tiene una casa a base de sacrificios, y él, como no quiere esforzarse, solamente se la pasa en la envidia, en el enojo, en la desilusión, en la desesperanza. Pues esto es consecuencia de la depresión. Entonces, un perezoso siempre va a estar deprimido. ¿Qué pecados se desprenden de la pereza, que pensamos hasta hoy que era inofensiva, ¿verdad? Pues la vagancia, no quiero hacer nada, la indolencia. La indolencia quiere decir que yo realizo actividades, sí, pero lo hago con mucha lentitud para que no me pongan a hacer más. Eso sí es muy frecuente, ¿verdad? No, es que si lo hago más rápido, se van a dar cuenta que yo puedo y me van a dar más trabajo. No seamos indolentes. Hagamos las cosas al ritmo que podemos y demos lo mejor de nosotros. La negligencia. Muchas veces se nos ponen a nuestro cuidado cosas en los trabajos y nosotros por negligencia no las cuidamos, por pereza no la cuidamos, caemos en esa negligencia. La inconstancia. El perezoso siempre deberá decir, mañana lo hago, al rato, después, ¿no? La inconstancia, todo lo dejan a la mitad y para mañana. La ociosidad y la apatía. También se desprende de la pereza la desidia, la indecisión y por supuesto pues una baja autoestima, ¿no? Hace que te sientas un bueno para nada. Tú lo sabes, cuando eres perezoso sabes que eres un bueno para nada, pero realmente nos cuesta trabajo también decirlo, ¿verdad? Eso no lo vamos a andar pregonando a los cuatro vientos, pero en el fondo sabemos que somos unos inútiles o unos buenos para nada. Y además nos quita algo bien importante que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es el placer del deber cumplido. Cuando nosotros terminamos un día, y te ha pasado, yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado cuando termina el día y dices, yo hice, y empiezas a hacer un recuento, no sé, limpié el jardín, arreglé los cajones que ya tenía tiempo que no hacía, les preparé una deliciosa comida y me dio tiempo de esto y me doy cuenta que si no usé el celular hasta avancé más y te estás acostado y hasta sientes ese placer del deber cumplido. Nuestro Padre también lo experimentó, por eso también cuando terminó la creación dijo, todo lo que hice es bueno. Y también tiene ese placer de que su creación la terminó, la hizo y siente ese placer de haber cumplido. Así nosotros también, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también nosotros cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, fíjate, te privas de ese placer del deber cumplido. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Te voy a leer un pasaje bíblico que también cuando yo lo escuché, no lo había visto desde este punto de vista, pero también me impactó ver cómo la pereza tiene consecuencias muy graves. Y este pasaje bíblico nos habla justamente del rey David, de David y Betsabé.
quiero que pongas mucha atención y si después de esto tú lo puedes leer en casa con más detenimiento y hacer un análisis más profundo, lo hagas. Pero quiero que pongas mucha atención cómo la pereza produce serias consecuencias, trae consigo otros pecados también. Recuerda que el pecado capital nos habla de que es la cabeza, la pereza en este momento es la cabeza y de ahí se van a desprender muchos otros más. Entonces, estamos hablando de la cabeza en este momento, de ese pecado capital, pereza, y vamos a ver cómo en este pasaje bíblico el rey David es el protagonista de la pereza y todo lo que ocasiona el que él no haya tenido esa agilidad de hacer las cosas y haya caído en pereza. Dice el texto bíblico, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ojo ahí, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje muy largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelec, hijo de Yerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató?
¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos están venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros, pero también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó como esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Palabra del Señor. Este pasaje bíblico nos habla un gran panorama de la pereza, de cómo por la pereza caemos en muchos otros pecados, ¿verdad? Esa es la cabeza. David evade su responsabilidad de ir a la guerra y manda a otros. Se queda él tranquilamente en su palacio, descansando y durmiendo. O sea, perezoso. Y esto hace que traiga serias consecuencias. Nos dice que se levanta, dice que ya se levanta, pero se levanta ya tarde. Esto quiere decir que durmió en exceso, como algunos de nosotros, ¿verdad? Y entonces se levantó muy tarde. La pereza otra vez ahí hace su aparición. Y después de esa siesta, pues ya no tiene nada que hacer y se va ahí a la terracita, pues a bobear, si ustedes quieren verlo así. ¿Y qué observa? Observa a Betsabé, que se está bañando. Por eso decimos que la pereza es la madre de todos los vicios, porque cuando la observa, es ahí donde se empiezan, con esa pereza que él inicia, se empiezan a desencadenar otros pecados. David, por supuesto, no alcanza a ver sus pecados, no los ve. La desidia y falta de esfuerzo o pereza fueron el origen de muchos otros pecados, como cuáles. Cayó en adulterio, cayó en la mentira, cayó en el asesinato. Y por supuesto, al final del texto nos dice que David hizo cosas que no le agradaron al Señor. Rompió su amistad con el Señor. El Señor no está de acuerdo en que seamos perezosos, porque eso nos trae consecuencias muy grandes y nos convertimos en un montón de estiércol. Una vez que nosotros empezamos a caer en ese pecado, desencadenamos muchos otros más. Entonces la pereza no es tan inofensiva. ¿Qué efectos nos trae la pereza? Nos provoca malos pensamientos y malos deseos, como pasó con el rey David, ¿verdad? Ese es por ponerte un ejemplo, pero si tú te analizas a través de la pereza que a lo mejor podemos tener, puede ser que estés observando a un vecino y de repente digas, ese vecino me cae muy mal, y no sé, vayas a querer hacer algo contra ese vecino. La pereza es la madre de todos los vicios. Mira este perrito que tanto viene a mi jardín y se hace aquí, ¿qué te parece que ahora yo le haga esto? Fíjate cómo el estar en la ociosidad nos hace que tengamos malos pensamientos, y todo eso no le agrada al Señor. Entonces, así como le pasó a David, nos puede pasar a nosotros. Divagamos en cosas ilícitas. A David le pasó. Empezó a caer en el adulterio, en el asesinato. ¿En qué hemos caído nosotros? Posiblemente hemos llevado a la quiebra una empresa. Posiblemente hemos llevado a la quiebra a algún cliente cuando no hemos hecho su trabajo, ¿verdad?, que nos ha sido encomendado.
Posiblemente hasta en los grupos religiosos podemos pensar que no pasa nada, pero cuando yo dejo de ir a mi clase, cuando yo dejo si me comprometí a ser un dirigente, un director y no lo hago con esa responsabilidad, también hay consecuencias. Los alumnos dejan de aprender, en consecuencia dejan de tener la conversión y te parece inofensivo, pero eso no le agrada al Señor como no le agradó lo que hizo David. Entonces tengamos mucho cuidado de no divagar en cosas ilícitas. Acarrea muchos vicios porque, como te dice el tema, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Se llega a vivir a expensas de los demás como si fuéramos parásitos. Es más, hay veces que ya ni siquiera pedimos, ¿verdad? Ahora ya exigimos. Y entonces nos convertimos en parásitos de una sociedad, de una familia, de un matrimonio, cuando todavía no hay hijos. Solo vivimos a expensas del otro. Cumple con lo que te toca como parte de esa familia y deja de comportarte como un parásito. Dañas a la familia, a la economía y al desarrollo, y también de una sociedad, también de un grupo religioso. El perezoso tiene como efectos, o esta pereza tiene como efectos que se cuelgan de los demás. Todos los demás hacen las cosas menos yo. Pero eso sí, a mí me ha pasado que en los grupos parroquiales muchas veces trabajan 2 o 3, pero pues obviamente se felicita a todo un grupo, ¿verdad? Y entonces nos colgamos del trabajo de los demás, cuando lo más hermoso sería que todos participáramos en la medida de nuestras posibilidades en hacer el trabajo. Lo mismo pasa en una empresa. Hay quien hace mejor o más ágil el trabajo y queda bien el equipo y los demás se cuelgan de ese trabajo, ¿verdad? Y qué decir en una familia, también nos colgamos muchas veces de no hacer nada de lo que nos toca, no tener las cosas en orden. ¿Simplemente quieres saber si eres perezoso? Voltea a tu alrededor, en el lugar en el que te encuentres, cómo está organizado, cómo se encuentra organizado. Si tú buscas algo, ¿sabes dónde está? ¿O tendrías que voltear cajones porque estás tan cansado, estás tan ocupado que no has podido poner orden? Empieza a hacer algo productivo por ti, por tu familia y por la sociedad. Su vida se pierde sin sentido porque resulta ser inútil. Por eso no tenemos una ilusión de levantarnos. Por eso es que ya no tienes ese afán de iniciar el día. ¿Para qué? Entonces ahí ya también es una pereza demasiado agresiva la que tenemos. Tenemos incluso que acudir tal vez con algún especialista porque ya es una enfermedad muy crónica cuando ya incluso no le encuentro sentido a las cosas. Les convierte en esclavos de la televisión, del celular, de cualquier dispositivo, y la cual deja de ser un entretenimiento para convertirse en una obsesión o en un vicio. Yo conocí también a una persona que se la pasaba justamente viendo la televisión y cuando se descomponía era un pleito con el esposo porque ella quería su televisión. Al esposo obviamente le daba mucho gusto que la televisión se descompusiera, ¿verdad? Porque eso obligaba, según él, a que la persona se pusiera a hacer algo. ¿Y qué crees? No lo lograba. Lo único que lograba era tener muchos problemas con su esposa a causa de la televisión. Era tanto ese vicio de la pereza de estar ahí. No hacía nada por su familia. Y mira nada más cómo se llegó a hacer una obsesión, un vicio. Así como alguna droga, así se hace un vicio también. Ahora, ¿cómo vamos? Ahí te va la solución a todo esto. ¿Cómo vamos a luchar contra esa pereza? Bueno, a través de 18 principales virtudes y valores humanos que son contrarios a la pereza y cercanos a la virtud de la diligencia. Vamos a tener que empezar por tener una constancia en lo que hagamos. Vamos a poner el despertador. ¿Qué te parece? Si no tienes algo que hacer muy temprano,
Ponlo a una hora considerable, ¿te parece bien? Las 8 de la mañana, y todos los días, pase lo que pase, y sienta lo que sienta mi cuerpo, porque está en esa droga de la pereza. Levántate todos los días en esa constancia a las 8 de la mañana. Empieza por ahí. Todos los días en una constancia, tender tu cama, todos los días arreglarte. El perezoso ni siquiera se arregla porque le da flojera. Entonces vamos a empezar con pequeños hábitos en una constancia. Lava tus dientes, si te acabas de levantar, lava tus dientes, y eso constantemente hasta que se forme un hábito. Dicen que después de 21 días se logra ese hábito. Hay que lograr también un control. Es decir, si yo quiero caer otra vez en la pereza, recuerda el daño que te estás haciendo y el que estás haciendo a los demás. Y contrólate, controla tú a la pereza y no la pereza a ti. Ármate de coraje bueno, y de decir, a ver, ya pereza, basta de que estés aquí. En el nombre de Jesús te expulso de mi cuerpo. En el nombre de Jesús voy a ser otro y voy a tener ese coraje espiritual para poder deshacerme de la pereza. Hay que tener decisión. Hoy es un buen día para decir, se acabó, pereza, adiós, vámonos ya. Decido hoy que voy a cambiar. Diligencia. Hay que tener también esfuerzo. ¿Sí es cierto? La gente que tiene cosas, la gente que tiene un buen trabajo, la gente que tiene una familia bonita, es porque no le ha dado pereza educar a sus hijos, es porque no le ha dado pereza llevarlos a misa, es porque no le ha dado pereza que vayan a la escuela, es porque no le ha dado pereza, están bien alimentados, les hace la comida, les prepara un buen lunch. Pero hay mamás que por pereza les compran en la puerta pura azúcar, ¿no? Les compran a lo mejor un yogur, una gelatina y unas barritas. Fíjate, 3 cosas que por pereza y no ofensiva, cuánto daño le estás haciendo a tu hijo. Prepárale un buen lunch. Entonces esfuérzate, ten fortaleza, y esa se la pedimos al Señor. Crea hábitos, 21 días y crearás hábitos. También eso nos hará que seamos justos, porque todos estaremos trabajando en la medida que nos toca hacerlo, ¿verdad? Adquiriremos una madurez, nos mortificaremos, porque el perezoso no se mortifica para nada, ese está acostadito, tranquilo, sin hacer nada, ¿no? Nos da la obediencia, nos da un orden en las cosas. ¿Te acuerdas que te dije, abres el cajón y no sabes ni dónde están las cosas? Empieza a ordenar tus cajones, empieza a ordenar tu closet, saca lo que no sirva y genera orden. Nos da una penitencia también. Eso hace que nosotros no sea algo malo, sino realmente yo me comprometa con Dios a ese cambio. Una perseverancia, todos los días, Señor, pedirle, ayúdame a vencer la pereza. Yo sola no puedo, pero con tu ayuda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pídele perseverancia. Vas a crear responsabilidad, la gente te va a reconocer como responsable. Y una actitud de sacrificio. Sí es cierto, cuando no somos perezosos estamos sacrificando tiempo, estamos sacrificando descanso, estamos sacrificando nuestros sueños, ciertamente. El perezoso no sacrifica nada, ¿verdad? Y la voluntad. Tienes que tener la voluntad de hacer las cosas. Entonces, esos son los remedios infalibles o las virtudes que podemos tener. ¿Y qué podemos hacer contra esta pereza? Pues pedirle ayuda a Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es más, si es algo que puedes hacer en 5 minutos, hazlo inmediatamente. No lo postergues, no lo dejes ahí. Busca un deporte, lee. Asiste a grupos religiosos, asiste a conferencias que te puedan nutrir, edificar y ayudar a tu familia. Haz hábitos de levantarte siempre a la misma hora y toma el control sobre ti mismo. Aprovecha el día y no dejes que la pereza te gane. No dejes de hacer muchas cosas buenas. Al no hacerlo ofendemos a Dios, porque hasta hacer el bien cuesta trabajo, ¿verdad? Hacer el bien. ¿Y cuántas veces hemos dejado de hacer el bien? Hagámoslo. El trabajo nos santifica, así que busquemos a través del trabajo la santificación. Recuerda que dice Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, por eso a veces les pesa a las familias darles de comer, porque no quieren trabajar.
pues si no trabaja, que no coma. Simple y sencillamente es palabra de Dios, ¿eh? Es una amonestación que nos hace Dios, ¿verdad?, a todo esto, para no caer en ese pecado capital. Hay que cumplir con las horas de sueño. Esfuérzate ya por dejar un poquito los medios digitales y duerme a tiempo para que puedas estar al otro día activo y no tengas ese sueño. Y no te distraigas de esas actividades, como te decía yo, el celular, las series, para que tomes el control de ti mismo. En conclusión, la pereza, además de que es un vicio, nos va matando poco a poco, como las drogas. Y cada vez el cuerpo y la mente exigen más dosis de pereza y muchos otros campos, aunque el perezoso no quiera enterarse de que es muy peligrosa para la salud del cuerpo y de la mente. Así es, así resulta ser la pereza. Quita el precioso e irrepetible tiempo de que disponemos. Perdemos lo más hermoso que tenemos, que es el tiempo. Y por supuesto los perezosos pues no pueden ser buenos padres o jefes de familia o esposos ejemplares, porque continuamente caen en esa pereza, generan vagancia e incluso maleducan a sus hijos y pelean con el cónyuge. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre lo urgente y lo necesario para dar prioridad a lo que urge, a lo que es mi responsabilidad, y no llenarme de cosas para evadir mi responsabilidad. Como reflexión final, te voy a decir que los perezosos desperdician la vida sin darse cuenta que bastante descansarán en la sepultura. Así que a trabajar, a ser productivos, a ser personas de bien, a ser personas que agrademos a Dios. Y el rey David nos ha dado hoy un gran ejemplo, ¿verdad?, de esta pereza y todo lo que conlleva eso. Quitémonos de nuestra vida este pecado capital con la ayuda de Dios. Así que vamos a preguntarle a nuestra hermanita Patti si tenemos saludos, que ya estamos casi en la parte final. Escríbeme a ver qué encuentro contigo, en dónde hemos cambiado. Gracias, Rosa Chávez Cruz, buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Lilia López García, buenos días. Erika, saludos desde Uruapan, Michoacán, la escucho, excelente tema. Muchos saludos. Magdalena García, buenos días. Ah, mira, con esa alegría, ¿verdad? Ese dibujito ni parece de pereza, me da mucho gusto. Ángeles Flores Cortés, muchos saludos. Gracias por el abrazo también. Jovi San, buenos días. Teresa Celina Rodríguez Camacho, buenos días, un buen tema. Qué bueno que te gustó. Elma Carrillo, buenos días, saludos. Cruz Moctezuma, muchas gracias también por tu sticker. Patricia de Santos, excelente pasaje para comprender la pereza, saludos. Gracias, Pati. Mando un saludo, querida amiga trabajadora también. Rosa Chávez, saludos. Marilú Montoya, qué buen tema que nos hace reflexionar y conocimos lo que es la pereza. Ya no hay excusas. Esa actitud me gusta, ya no hay excusas. Quiere decir que, aunque sea, se sembró hoy eso, ¿verdad? M. Cruz Moctezuma, gracias, un buen tema. Pues les agradecemos a todos los comentarios. Dentro de 8 días tenemos una cita. Recuerden que seguimos con esto de los pecados capitales y vamos a hablar de la envidia. No se lo pierdan, también vamos a encontrar grandes cosas que vamos a ir descubriendo. Pues les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan acompañado en esta nueva aventura de fe, y gracias también a los hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Nos estaremos viendo dentro de 8 días. ¿Les parece? Que tengan una excelente semana y a echarle ganas. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.